alienígenas, seres extraterrestres. Simplemente siempre ha sido algo que llama la atención y es un misterio bastante grande y creciente en estas últimas décadas. Aunque se pudiera decir que las personas siempre han estado buscando algo más allá, muy en el fondo, siempre con la ilusión de encontrar algo fuera de este planeta. De ahí que han surgido bastantes historias, seres mitológicos, y así hasta de entrarlo al campo de, digámoslo así, la ciencia. Y aclaro en digámoslo así, puesto que aún sigue siendo referido en dos campos, el campo de la ciencia para algunos y la pseudociencia para otros. Esto debido a que del todo la ciencia no descarta la posibilidad de vida extraterrestre, mas no se asegura que sea como la gente fantasea. Y en el campo de la pseudociencia, pues se aplican ciertas terminologías que abarcan estos fenómenos de una manera, de un aspecto científico no tan extenso en la palabra, flexible, digámoslo así. De ahí que es pseudocientífico, con ciertos géneros de este, pero sin ser tan estrictos. De aquí que las personas les interesa mucho estar vigilando el cielo nocturno, diurno incluso, observando, a veces con equipos especiales, a veces grabando, a veces gente dedicándose a captar este momento en alguna foto o algún video. Y dentro del tiempo se han compartido bastantes documentos y videos muy interesantes, mas no se puede decir que sean precisamente algo alienígena. A veces simplemente es curioso, otras no se sabe la razón del suceso, y de ahí se determina una palabra llamada ovni, que viene siendo las siglas de objeto volador no identificado. De ahí que no se le da el atributo de en sí de algo específico, ni vida alienígena, simplemente una cosa que no se comprende. De la misma manera, también existen los objetos dentro del mar, del agua, que viene siendo su terminología objeto submarino no identificado, u OSNI. Pero este ya entraría posiblemente en otro campo o en una especie de mixtura, pues hay personas que piensan que puede haber colonias bajo el agua de seres alienígenas que han aprendido a vivir ahí para ocultarse perfectamente de nosotros, si es que en verdad buscan hacerlo. Y si seguimos con el tema, podríamos extendernos y hablar de esto por horas, ya que es un campo bastante usado, bastante explotado y podríamos poner cientos y hasta miles de ejemplos a través de la historia. En este caso, pensaremos en otra perspectiva, para no centrarnos en una nave espacial en todo caso, ya que podríamos decir que esto es el cliché. Es casi siempre lo que la gente quiere ver y contar. Una nave demasiado grande o pequeña o muy curiosa que atraviesa el cielo, que se posa sobre alguna montaña, sobre el mar, totalmente visible para todos y simplemente algo que llama la atención. Pero, ¿realmente es esto lo que estamos buscando? ¿Realmente esto es verdad? O nada más es otro fenómeno, uno como de tantos miles que se suscitan, que la gente quiere imaginar que es algo especial. Sin embargo, ¿por qué no decirlo? Si hay bastantes cosas que llaman la atención, desde extrañas señales que vienen desde el espacio, confirmadas como algo raro, mas no precisamente como vida inteligente,
pero que señalan pie a que hay tantas cosas allá afuera que desconocemos. Y por qué no decirlo, quizás también vida inteligente, vida con la cual muy posiblemente no hemos llegado a topar. O por lo menos eso es lo que se piensa. Esta siguiente historia es un suceso bastante raro. Se puede decir que es una mixtura bastante confusa sobre el tema. Y suscita, digámoslo así, en una pequeña zona rural, con no muchos habitantes, bastante alejada de una población tipo ciudad. En esta población rural de poca gente, casi nadie está enterado del tema, y las pocas personas que lo hablan lo toman de una manera muy superficial, casi en broma. Sin embargo, hay cosas que no se pueden negar, y aunque traten de hacerse, simplemente es algo que puede verse forzado a los ojos del mundo. Este era un hombre, una persona común, de cierta edad un poco ya mayor. No un anciano, una persona posiblemente entre los 50 y 60 años de edad, que vivía algo alejado, sin embargo en el mismo poblado, en una pequeña casa módica, pero basta para él. Y contaba con sus hijos que, aunque no estaban viviendo en la misma casa, sí eran del mismo poblado y se preocupaban por él. Aún así, este hombre era bastante fuerte e independiente. Él tenía su propio ciclo de vida, y como toda persona de campo, simplemente él usaba las virtudes que éste nos ofrece. Cada cierto tiempo, al inicio de algunos meses, iba a buscar un poco de leña, ya que vivía en una zona que le permitía el acceso a esto, con un pequeño bosque donde podía conseguir prácticamente esos suministros simples para la vida. Era un lugar un poco helado, por lo cual hacía falta la leña para calentarse por las noches, para hacer la comida, etc. Una ocasión, una mañana como las que tantas, él solía ir solo, siempre avisándole a alguna persona conocida, algún hijo, algún vecino de la comunidad, para que supieran que se alejaba. Decidió salir a primera hora de la mañana, recién despertado, para ir fresco y para regresar pronto. Se fue caminando como siempre, tomó el sendero que lo llevaba a cierta parte del bosque, donde era fácil el acceso a ciertos pinos para conseguir leña, y con el fin de regresar en lo redondo de unas 2, 3, quizás 4 horas. Llevó consigo solamente un poco de agua para ir ligero. Era una rutina de la cual no solía perder mucho tiempo y estaba acostumbrado. Es algo que lo venía haciendo desde joven, como casi cualquier persona que vive en una zona rural con el acceso a estas comodidades. Y comodidades, digámoslo así, de poder tener un bosque cerca de ellos para conseguir esos suministros. Caminó, se alejó y se fue perdiendo a la distancia. Y aquí es donde comienza el aspecto interesante, digámoslo así, el que nos deja pensar bastantes cosas. Resulta que aquel hombre no regresó. No regresó en 1 hora, ni en 2, ni en 10 horas, ni al atardecer, ni ese mismo día, ni al siguiente. Los hijos que también vivían en aquel poblado, aunque en otras casas, se dieron cuenta, por medio de un vecino, que fue el que
avisó aquello, ya que, como dije, este hombre siempre que salía trataba de comunicar a sus vecinos para que alguien tuviera conciencia de ello. Era muy precavido por si algo llegase a pasar. Rápidamente se organizó un equipo de búsqueda. La comunidad que lo apreciaba y lo quería mucho salió a ver si podían encontrarlo. Y trataron de rastrear sus huellas, seguirlo hasta que el bosque, por el sendero que era, claro, el lugar donde todo el poblado conseguía su leña, simplemente era como si hubiera desaparecido en la nada, como si aquel bosque se lo hubiera tragado. Los hijos comenzaron a pensar y sospechar que tal vez se había perdido, tal vez algún desliz mental, tal vez ya no era tan joven y había confundido un poco la ruta, lo cual le había costado la vida. Así que extendieron un poco más la búsqueda y también contaron con los servicios de la policía de los poblados aledaños, quienes prácticamente barrieron la zona, la observaron y no encontraron nada. Aquel hombre simplemente había desaparecido. Pese a que aquella rutina de salir y regresar con leña era común desde hacía años, en esta ocasión simplemente no solo no regresó, desapareció, dejando bastantes preguntas a la gente, sobre todo a sus hijos, quienes de algún modo no aceptaban aquello y se lo reprochaban, quizás por no haberle acompañado, quizás porque lo veían tan común, que era tan independiente, y no se habían dado cuenta que los años habían pasado sobre aquel hombre, y quizás requería más atención y cuidados del que le ponían, del que le daban. Sin embargo, es que sus hijos también tenían ya su vida hecha, ya tenían sus parejas, y prácticamente lo único que hacían era visitar a su viejo padre. Pasó el tiempo, se dejó de buscar a aquel hombre, se reportó como desaparecido y posteriormente como posiblemente muerto, ya que se cierra el caso cuando no se encuentra a una persona que desapareció a lo largo de cierto tiempo, y en este caso fueron años. Tantos años que uno de los hijos tomó la propiedad de su padre y la usó como su nueva residencia. Aquella pequeña casa en las orillas, que había quedado abandonada, fue tomada por una de sus hijos. Total, que siguió el tiempo pasando año con año, temporada tras temporada. Igual la gente del pueblo seguía frecuentando aquella zona con el fin de conseguir un poco de leña. Algunas personas tratando de vez en cuando de buscar a aquel hombre o alguna pista, sin embargo, nada. Se lo había tragado la tierra. Y casi una década después, bastantes años diría yo, una mañana, cuando nadie lo esperaba, y sin que nadie se lo imaginara, una silueta de un hombre comenzó a acercarse poco a poco al poblado, caminando lento, con un poco de leña a su espalda, que era la forma en la que solía cargarla aquel hombre. No era bastante. Con poca cantidad era con lo que él hacía su vida. Por eso la iba acarreando y la iba juntando de poco a poco. Y, en efecto, era aquel hombre desaparecido. Que el primero que se sorprendió al verlo fue su hijo, que había tomado la casa de su viejo padre. Y su padre se sorprendió también, pues él lo vio como si fuera visita. Simplemente es que los dos quedaron totalmente confundidos. Y el hijo se quedó más sorprendido al ver que su padre se veía idéntico a hacía una década. ¿Cómo era posible que un hombre ya un poco ya mayor no hubiera cambiado nada?
puesto que hasta él le habían afectado los años y a sus hermanos y a los vecinos. Sin embargo, aquel hombre se veía idéntico como hacía hace 10 años. Y aquí se pone todavía más escabroso e interesante el asunto, pues simplemente aquel hombre no tenía en conciencia que había pasado prácticamente una década desde aquella mañana que se fue. Todos lo sabían en el poblado, todos inmediatamente se comunicaron y fueron a verlo, y el hombre se sorprendió, pues en verdad que no pensaba que hubiera pasado tanto tiempo. Pero aquel hombre en el fondo sospechaba qué es lo que había sucedido en verdad. Pues es que en verdad había algo que habría que contar. Rápidamente se hizo una pequeña prensa local que comenzó a difundir la noticia en los periódicos. Hombre que desaparece por casi 10 años regresa. Regresa como si nada, incluso más rejuvenecido que antes. Y así, localmente aquella noticia plaga la zona y los pueblos aledaños. Pero aquello vendría con algo más que aquel hombre llevaba consigo, en su mente y en su conciencia, y decidió compartirlo. Y es que aquel hombre contó exactamente qué es lo que había pasado, y en preciso, sin saber que habían sido 10 años, simplemente explicó lo que él vio para a su ver lo que fue aquella mañana en un par de horas. Fue entrevistado, fue documentado y su historia escrita. He aquí lo interesante. Aquel hombre narra que aquella mañana, después de una hora de camino, llegando a la zona confiable de recolección de madera, se topó con algunos entes, seres o algo que parecía ser humano. Sin embargo, no lo eran. Él los reconoció de inmediato y los observó. Simplemente eran unos seres humanoides, muy parecidos a las personas, sin llegar a serlo. Y de alguna manera se comunicaron con él. Él decidió entablar aquella comunicación, aquel diálogo, y ver exactamente qué era lo que estaba pasando, pues ya era raro el simple hecho, aquel suceso. Y aquellos hombres, o aquellos seres, comenzaron a explicarle ciertas cosas, y que si él gustaba, los podría acompañar para mostrarle ciertos temas interesantes y dialogar un poco con él. ¿Y por qué elegirlo precisamente a él? Nadie lo sabe. Simplemente, él fue el elegido por aquellos seres. Y ahí es donde las personas podrían pensar que lo agarraron, lo llevaron a alguna nave espacial y quizás fue secuestrado. Pero no. Aquel hombre narra una historia totalmente diferente e interesante. Aquellos hombres o aquellos seres del espacio no se trasladaban precisamente en naves como se tiene un registro. Solían decir que es un método que no es viable o algo así. Entonces simplemente uno de ellos, usando una tecnología extraña, abrió un vórtice. Y este vórtice espacio-temporal fue a donde se metieron y a donde aquel hombre los siguió. A un lugar extraño, a un lugar que él no puede definir exactamente como algo que entendiera, como algo que sus ojos comprendieran. Simplemente es un lugar donde la materia, el tiempo y el espacio no transitan de algún modo igual. Es lo único que dijo. No se comprendió exactamente qué querían decir aquellas palabras, pero se llenó de conocimiento su cabeza. De algún modo, aquellos seres metieron cierta información que se quedó perfectamente grabada y que este hombre compartió. Lo regresaron a la misma zona, y él simplemente asumía que habían pasado un par de horas desde aquel encuentro con aquellos seres que lo dejaron justo en el mismo lugar donde lo recogieron, donde se lo llevaron.
Sin embargo, no habían pasado un par de horas. Había pasado casi una década y aquel hombre no lo sabía. Regresó normal a su casa y ahí donde continúa esta historia narrada por aquel hombre, quien rápidamente llamó la atención a varios científicos de ciertas organizaciones privadas y no tan privadas, pues traía bastante conocimiento muy interesante y demasiado escabroso para un hombre rural, un hombre de campo, un hombre que no tenía que estar mezclado con la ciencia, pero que sin embargo su cabeza era un registro de muchos datos verídicos que los científicos, que rápidamente se aglomeraron, corroboraron. Los medios estallaron y fue así como, sin poder apagarse más, rápidamente se publicó otra noticia en los periódicos donde se contaba precisamente esta historia, todo lo que aquel hombre decía y las ciertas investigaciones. Y no todo, porque había cosas bastante científicas de índole muy profundo que aquel hombre tenía grabadas en su mente, pero ni siquiera los más brillantes de aquí de la Tierra comprendían, solamente un fragmento de ello. Pero de todo esto sí se llegó a saber precisamente algo que fue lo que inquietó todo este asunto, que fue lo que hizo helar la sangre de muchas personas. Y es que aquel hombre, con aquella información ya metida y grabada en su cabeza de algún modo que no comprendía, también tenía ciertas historias que hablaban bastante sobre el origen de la evolución en la Tierra, el origen de la vida y la evolución. Y daba respuestas que las personas querían escuchar, pero sin querer hacerlo, puesto que aquel hombre refirió esta sociedad a los ojos de aquellos seres espaciales, de cómo nos veían y exactamente qué éramos. Y, para hacer un resumen exacto, habría que hacer hincapié a cierto experimento hecho por la humanidad, que seguro muchas personas conocerán al saber su nombre, y se le conoce como el Universo 25. Simplemente los más enterados sabrán de qué trata este experimento. Y es extenso, se podría hacer un video entero de ello, sin embargo no es el caso. A resumidas cuentas, es solamente la experimentación de ver cómo es la vida con algunas ratas de laboratorio, cómo se organizan, cómo crecen como sociedad, cómo se les ponen algunas pruebas, así hasta llegar al colapso. Algunas personas han llegado a comparar ese experimento del Universo 25 con el nuestro. Quizás no estaban tan equivocados, pues aquel hombre asegura que aquellos seres espaciales precisamente nos ven como eso. Somos una especie de su Universo 25. Somos su Universo 25 en toda la extensión de la palabra, solo que ellos no lo llaman así. Ellos referían a ese experimento con otro nombre bastante distinto. Y esta noticia dejó precisamente no muy conforme a la comunidad científica. Rápidamente se tomaron cartas en el asunto. Y es aquí donde esta historia toma otro color y toma otro sentido. Y es un sentido que ya va a quedar a la interpretación de las personas, puesto que todas aquellas noticias y publicaciones de que aquel hombre había regresado, de que después de una década estaba nuevamente con su familia, todo eso se apagó de inmediato, para después hacer simplemente una publicación general, una prensa, en el cual se comunicó que había sido una especie de histeria colectiva, mito. Nunca pasó. Aquel hombre jamás regresó. Nunca se supo más de él. Y que todo había sido simplemente amarillismo, noticias falsas para tener algo que comunicar. Para tener algo sensacional. Así que rápidamente se apagó las primeras noticias del regreso del hombre y su información científica y extraterrestre,
para luego cambiarla porque todo había sido simplemente un mito, dejando esto completamente callado y ahogado. Y esta historia termina de una manera un poco inconclusa y frustrante de algún modo, pues es ahí donde se puede uno preguntar dos cosas. ¿En verdad aquel hombre sí regresó? ¿Y en verdad contó todo aquello de lo que somos simplemente un experimento para razas más avanzadas, que simplemente nuestra humanidad no tiene un sentido y somos los ratones de laboratorio de otros seres que nos ven con tanto frío e indiferencia que no importamos nada? ¿O simplemente en verdad aquello no sucedió? Y en verdad aquel hombre jamás regresó. La noticia queda abierta y cada quien tomará la bifurcación del lado que más prefiera. ¿El hombre regresó y contó cosas que la humanidad no quería? ¿O simplemente el hombre jamás regresó y todo fue un invento sensacionalista para tener una historia que contar? Y no se sabe en realidad cuál de estas dos historias fue la verdadera. El hecho de que haya regresado y haya dicho cosas que la gente no quería, o el hecho de que hayan callado aquello diciendo que eso jamás pasó. Espero la historia de esta noche les haya gustado, que siempre haya cosas que pensar y cuestionarse, pues la vida no es para darse de una forma con un tema seguro, concretarlo y decir exactamente lo que es. La vida es para cuestionarse y nunca dar nada por sentado. Simplemente constante cambio y evolución. Y, como siempre digo, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado.